Y vamos a conversar en la entrevista principal con el senador Juan Ignacio Latorre. Él es presidente de Revolución Democrática. Y ser presidente de Revolución Democrática, senador, cuando el presidente de la República es del mismo sector y de la misma coalición, siendo usted el único senador del Frente Amplio que fue elegido en un momento dado, ¿qué tanto cambian las cosas? Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. O sea, sin duda, para mí, yo fui elegido el 2017, asumí el 18, me tocaron los 4 años de Piñera. Ser oposición es muy distinto a ser oficialismo, ¿no? Y además del propio, con el presidente de la propia coalición Frente Amplista, que paramos las primarias, ¿no? Con Trajado, después la primera vuelta, segunda vuelta, es decir, todo el proceso programático también. Y por tanto hay un compromiso no solo político, personal, afectivo también, ¿no? con nuestro gobierno. Queremos que le vaya bien a nuestro gobierno y a nuestro presidente, ¿no? Él es jefe de Estado, pero también es jefe de coalición, es líder de este experimento que tiene Chile hoy día, de un gobierno con 2 coaliciones, ¿no? Entonces cambian mucho las cosas, hay que estar harto en la moneda. Yo el periodo pasado de haber ido, yo creo que un par de veces a la moneda nomás, hablaba así con los ministros, hablábamos bastante por las comisiones que uno trabaja en el Congreso, pero ahora, claro, toca estar harto en la moneda, comité político, reuniones, fines de semana, cambia mucho la dinámica. Mira, mucho se publicó y se conversó probablemente con la reaparición del presidente Sebastián Piñera, con esta frase de que otra cosa es con guitarra, que es una frase que es un cliché, por cierto, que se usa en montones de ocasiones, pero es bien apropiado cuando de pronto tú no has tenido nunca una situación como esta y ahora la tienes, porque es distinto ser partido a ser gobierno. Y hay muchos partidos en la centroizquierda o en la izquierda que han sido gobierno antes, y en la derecha, por cierto, también. Y por lo tanto entienden una dinámica bastante clara de los palos, qué sé yo, que levantan la casa. ¿Qué tanto, para usar incluso el mismo concepto del presidente Piñera, qué tanta sorpresa ha habido, encuentras tú en el acto de gobernar versus lo que uno miraba o creía que se podía hacer? ¿Dónde están las trabas? ¿Dónde están las facilidades? ¿Dónde están las cosas buenas? ¿Dónde están las cosas malas? No, sin duda el conocimiento del Estado. Para nuestra generación política, por decirlo de algún modo, el conocimiento del aparato estatal, del Ejecutivo, obviamente es mucho menor. Nosotros nos tocaba mirarlo o estar en este rol más bien desde el Parlamento o algunas experiencias de gobiernos locales, pero no es lo mismo estar en el Ejecutivo a cargo de dirigir el Estado, digamos, ¿no? Y en estos primeros 6 meses, claro, a veces tú diseñas cosas y no salen como esperabas, o hay errores que te absorben mucho tiempo y energía, errores comunicacionales o contingencias, simplemente cosas que pasan, que ocurren, que no las previste y por tanto toda la atención tiene que volcarse allá. Yo diría ahora, con lo de la frase, que para nosotros era evidente, claramente es distinto gobernar, y sabíamos que recibíamos un país con muchos problemas, ¿no? Delincuencia, crimen organizado, la crisis migratoria, el tema mapuche en el sur, la situación de la inflación, ¿no? O sea, muchos problemas. La misma convención que iba a terminar el gobierno de ustedes. Exactamente, y por tanto sabíamos que nos tocaba gobernar en un momento complejo, eso teníamos claridad, ¿no? Nunca dijimos esto va a ser fácil, ni mucho menos. Y a nuestra generación política también se le critica, y puede ser una autocrítica, ¿no? Que a veces hemos pecado de soberbia, ¿no? en menospreciar a las generaciones anteriores. Pero yo creo que lo de la soberbia también es compartida, diría yo, ¿no? El mismo presidente Piñera tenía una frase muy soberbia, digamos, ¿no? Cuando decía a los delincuentes se les acabó la fiesta, o acá vamos a hacer las cosas que la Concertación no hizo en 20 años, nosotros las vamos a hacer en 20 días. O la Concertación también en su momento decía, esta es la coalición más exitosa de la historia de Chile, llevó al país a la mejor época de progreso, pero fue incubando también un malestar social y una desigualdad que terminó en un estallido brutal en octubre del 2019. Entonces, al final, todo el sistema político
tenemos esta autocrítica en el fondo de decir, mira, no estamos siendo bien evaluados por la gente, no estamos respondiendo en el fondo a las necesidades de fondo de la ciudadanía, nos está costando gobernar a todos, a los que tienen más experiencia, a los que tenemos menos experiencia, y por tanto esto yo creo que es un aprendizaje permanente con humildad, ¿no? Con humildad, con reconocer también los errores, las derrotas, con saber mirar o escuchar qué es lo que está diciendo la gente, que es muy diverso, por lo demás no hay una sola cosa, no es solo mirar encuestas y estudios que te dicen, por aquí va la cosa, entonces acá tengo que tomar tal o cual decisión. Pero bueno, lo vivimos, por ejemplo, ahora con el cambio de gabinete, ¿no? O sea, apuestas que se hicieron con figuras que yo creo que tienen mucho potencial, por ejemplo, como Isquia Siches, ¿no? En el Ministerio del Interior, una mujer tremenda, con tremendo carisma, capacidad, etcétera. Pucha, fue súper complejo para ella, digamos, el asumir ese cargo, la primera mujer, además, ministra del Interior, 6 meses, ¿no? Por poner un ejemplo. O un compañero como Giorgio Jackson, tremendo liderazgo, con capacidad de trabajo brutal. Le hicieron la vida imposible a algunos colegas míos en el Senado, en SECPRES, y bueno, y eso fue complejo para el gobierno sostenerlo, y ahora tiene una segunda oportunidad en un ministerio relevante como Desarrollo Social. Entonces, a veces hay apuestas, hay diseños y no funcionan y hay que cambiar, digamos, ¿no? Y el presidente está en eso. Yo creo que el presidente tiene una habilidad de leer el momento político, leer el clima, ¿no? También la voz de la gente, lo dijo en Naciones Unidas, la voz popular hay que escucharla, sí. Y hacerse cargo de eso y bueno, tomar el rumbo, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que ya no puede decirse que se está en el proceso de la instalación, ya se está instalado, ya está el gobierno hecho y derecho, y por lo tanto las excusas no sirven en el sentido de la instalación, que todos de alguna manera tienen un cierto tiempo de fiato. Pero después de lo ocurrido con el plebiscito de salida, senador, ¿qué tanto se aprendió de ahí? Porque si es que pasó algo que yo creo que todos podemos reconocer en distintas situaciones, distintas instancias, si pasó algo, es que el 80-20 del plebiscito de entrada transmitió de alguna manera la idea de que uno podía ir mucho más allá de lo que eventualmente la gente terminó aceptando. Y eso es una lección, porque algo tiene que desprenderse de ahí. ¿Qué se tiene que desprender de ahí? Sin duda. Una cosita solo con la instalación, que a pesar de que llevamos 6 meses en regiones, todavía, y eso es un déficit que lo hemos comunicado al comité político, todavía hay un problema con la instalación respecto de direcciones de servicio, de la ejecución. A veces la ejecución presupuestaria pasa por definiciones de servicios que vienen del periodo anterior y todavía no salen. O sea, ha costado la instalación de todo, yo diría, el gabinete regional. Y ese es un tema que yo creo que hay que saldar ahora pronto. Es parte de lo que le comunicamos también a la ministra del Interior, Carolina Toá, en una reunión que tuvimos hace poco. Pero bueno, eso es un paréntesis sobre la instalación, que a veces es más lento de lo que uno espera, digamos. Se te va el primer año prácticamente en una instalación global del gobierno con todo su brazo territorial en regiones, que es muy importante. Dicho, o volviendo al tema de los aprendizajes, nosotros estamos en un proceso de reflexión. Yo la autocrítica que he hecho desde mi sector, digamos, ¿no? Y como la reflexión recién de las primeras semanas, ¿no? Es que efectivamente no cuidamos todo el espectro de las izquierdas que estuvimos representadas en la convención, que era muy diversa por lo demás, algunas izquierdas más políticas, institucionales, otras más bien que venían de los movimientos sociales, independientes no neutrales, qué sé yo, los escaños reservados. Justamente el cuidar esa correlación de fuerzas del apruebo inicial de entrada, ¿no? O sea, si uno miraba lo que fue el apruebo de entrada, tenías a una derecha dividida entre sectores en Renovación Nacional, por ejemplo, que votaron y se la jugaron por el apruebo de entrada, ¿no? Mario Desbordes, Paulina Núñez, Monkever, ¿no? Evópoli, buena parte de Evópoli votó apruebo y se la jugó también ahí. Y de la UDI, diría yo, el único liderazgo, Lavín y creo que Belolio fueron los únicos que dijeron públicamente que votaban apruebo. El resto era rechazo y bueno, los republicanos rechazo. Pero luego en la elección de convencionales se dio una correlación de fuerza en donde la derecha no tuvo poder de veto, fue minoría, pero tenía una bancada grande, diversa también. Yo tenía gente como la
Tere Marinovich, que estaba desde el día 1 por el rechazo, digamos, antes de que se escribiera cualquier norma. Pero había otros sectores que tal vez debimos todos, no solo el Frente Amplio, que yo creo que hubo esfuerzo, pero de todos los sectores, de haber abrazado más al mundo del apruebo, a todo el mundo del apruebo, ¿no? Incluida también la centroizquierda, que tenía menos representación. O sea, la DC tuvo un representante, el PPD en su momento también tenía uno, habían otros independientes, que sé yo, estaba el colectivo socialista que tenía más representantes, pero haber abrazado todo ese mundo del apruebo y haber llegado a acuerdos no solo de sumar 2/3, como se hizo, porque había que sumar 2/3 en cada una de las normas, sino que buscar que el texto final sea apoyado por todo ese mundo del apruebo inicial, ¿no? O por la gran mayoría del apruebo inicial. Y con eso, en el fondo, disminuías la campaña brutal que armaron, que fue una campaña muy fuerte, muy articulada, con mucha plata también, desde la derecha y sumando al mundo de la ex concertación, digamos, y donde Piñera y otros se escondieron y les dejaron o sea, José Antonio Kast, Piñera y los dirigentes que hoy día están celebrando de Chile Vamos, ellos pasaron a segunda línea. Eso fue un acto estratégico. Estratégico. Eso no fue una cosa casual. No, estratégico. Y desde ese punto de vista fue exitoso para el resultado del asunto. Pero hay otra variable que quizás es mucho más interesante de ver para personas que representan territorio, que es la variable, y quizás hay que plantearla de la forma como, desgraciadamente, algunos constituyentes que aparecieron diciendo, incluso algunos personeros políticos, que terminaron echándole la culpa a que el chileno no entendía lo importante que había sido el trabajo de la convención y que por lo tanto básicamente el culpable del rechazo era los propios que votaron por el rechazo. Cuando yo creo que es exactamente al contrario. O sea, las personas que te pusieron a ti en una situación inédita, 13.500.000 personas votando. Cuando tú siempre has dicho que si es que vota todo el mundo, el voto progresista probablemente es mucho más amplio que el voto conservador. Pero aquí pasó una cosa distinta. No gustó el texto en su totalidad y por lo tanto se rechazó. Y ese aprendizaje cuesta. Ahora lo tiene que hacer los ganadores. La misma derecha tiene que hacer un aprendizaje de no creer, tal como se creyó antes, que esto significa de que ahora pueden hacer cualquier menjunje y cualquier cosa y resultar, porque probablemente no resulta. Y yo creo que han aprendido la lección. Pero la pregunta es, a ver, para el mundo progresista que ya llegó al gobierno después del presidente Piñera, ¿dónde ves los signos de que hay que mirar las cosas de una manera distinta a como quizás legítimamente la miraban cuando estaban en campaña o cuando llegaron por primera vez? Claro, es que si uno mira el texto de la convención, era muy, digamos, yo estoy a favor de las ideas que están ahí en el texto de la convención. O sea, estaba en sintonía con nuestro ideario, digamos, ¿no? Pero claro, eso no conecta con los millones de personas que fueron a votar. Sí, yo diría, mantuvimos el respaldo a la segunda vuelta, ¿no? del presidente Boric. Hay una base de respaldo ahí no menor, que es importante, pero claro, si vota el 85%, la gran mayoría rechazó. Entonces, no tuvimos la capacidad, porque yo no soy de los que va a echarle la culpa a la gente. He escuchado mucho esto como la gente votó engañada porque hubo una campaña de desinformación, que yo creo que hubo una campaña fuerte de fake news y cosas que llegaban por redes sociales, etcétera. Pero no, finalmente el soberano habló, y habló fuerte, digamos, ¿no? Y el 62% rechazó el texto. Y que la derecha no saque cuentas alegres de que ese 62% ahora se va a inclinar por ideas de derecha. Porque también si la convención, creo yo, resulta muy elitista o muy conservadora, también puede tener un rechazo del pueblo. Y tenemos una segunda oportunidad que yo creo que es la última, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? O estamos en esa elaboración de reflexión, que a veces porque se da una correlación de fuerzas, diría yo, circunstancial, favorable a tus ideas, eso no significa que automáticamente o de manera matemática la gente te va a respaldar. O sea, tiene que haber un proceso, ¿no? de construcción social, de participación, de que esas ideas sean parte del sentido común.
Y de pronto hay que ir más lento y hay que ir, no en términos de renuncia programática, de nuestro horizonte transformador. El presidente ha dicho tenemos que ir con gradualidad, tenemos que hacer las cosas con responsabilidad fiscal, con diálogo democrático, o sea, eso yo me la compro, digamos, ¿no? Ese es nuestro camino, institucional y democrático. Y no renunciar a nuestro horizonte transformador, pero sí que nuestras ideas sean parte del sentido común, ¿no? Y no simplemente el que se apruebe, por ejemplo, el pacto fiscal, ¿no? Una reforma tributaria que yo creo que Chile necesita, le llora un pacto fiscal, entre otras cosas, para financiar el gasto social y los derechos sociales, pero también por la brutal desigualdad que tenemos, que es fuente de malestar. La reforma tributaria se puede aprobar con mayoría simple, con un voto, pero la pregunta es si la idea de un pacto fiscal con las élites, con los empresarios, con los trabajadores, con la gente que entienda que Chile necesita un pacto fiscal, eso tiene que ser parte del sentido común y no simplemente ganar un voto más y aprobarla, digamos. ¿Se entiende? Como yo creo que ese es por poner un ejemplo, lo mismo en pensiones, lo mismo en salud, en vivienda, etcétera. Senador, estamos viviendo un momento donde un montón de materias ya llegan a tener que ser decididas en el Congreso y particularmente la probablemente más inmediata es el TPP-11, que es una medida en términos de cooperación internacional que fue planteada incluso por Chile en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ha sido muy defendida por personas que fueron parte de ese gobierno, pero hay una reticencia muy fuerte por aquello. Yo no voy a entrar en la minúscula del TPP-11, pero ¿qué tanto el Senado tiene disposición para hacerlo relativamente rápido y salir de una situación que te está dando vueltas desde hace ya bastante tiempo? Sí, tal vez solo para hacer un poquito de pedagogía. Efectivamente, esto se inició la negociación en el segundo gobierno de Bachelet, ahí estaba el canciller Heraldo Muñoz, avanzan las negociaciones y después le toca a Piñera cerrar el proceso y llevarlo al Parlamento. Y en la Cámara de Diputados se aprobó, pero ha sido el tratado de libre comercio que ha aprobado Chile, digamos, que ha aprobado muchos tratados, con más votos en contra en el gobierno de Piñera. Esto antes del estallido social. Todo el Partido Socialista votó en contra, todo el PPD votó en contra, a pesar de que ellos habían sido parte del gobierno de la nueva mayoría. El PC votó en contra, el Frente Amplio, bueno, pero se aprobó con votos de derecha, algunos de la DC, algunos radicales independientes, y se aprobó y pasó al Senado. Y en el Senado pasó por 3 comisiones, Hacienda, Constitución y Relaciones Exteriores. También se aprobó en las comisiones y falta todavía la votación en sala. Vino el estallido social y se congeló. O sea, estaba listo para ser votado en sala, vino el estallido y se congeló. Y el gobierno de Piñera, en el periodo anterior, después del estallido, en pandemia, etcétera, lo único que hacía era renovar la urgencia, pero no hizo ningún esfuerzo por sacarlo adelante ni que se vote, digamos, ¿no? En el Senado, sabiendo que podían estar los votos a favor, porque el hoy oficialismo, en ese momento oposición, hay posturas distintas. En cada bancada tú tienes posturas distintas. Si hablas con la bancada del Partido Socialista vas a tener, de hecho hoy día acá hubo una entrevista a un senador socialista, se pronuncia en contra, otros a favor, en el PPD lo mismo, en la DC, la ex candidata presidencial de la ex Concertación, Yasna Proboste, está en contra. Todo apruebo dignidad. Sí, ayer hablamos con Heraldo Muñoz, que está a favor. Que está a favor, exacto. Entonces, el mundo de la centro-izquierda, digamos, ¿no?, está dividido con el tema del TPP-11, pero si tú sumas todos los votos de la derecha más los votos de la ex Concertación que están a favor, se aprueba, digamos, ¿no? El gobierno ha dicho, y ha sido nuestra postura también desde Apruebo Dignidad, que primero no forma parte de nuestro programa, no formó parte ni en primera vuelta ni en segunda vuelta cuando hicimos el acuerdo con la centroizquierda. De hecho, la candidata presidencial tampoco lo puso en su programa, ¿no? Con sus partidos, de lo que es hoy día el socialismo democrático, tampoco lo empujaron en el programa de Yasna Proboste. Nosotros sí pusimos en el programa el hacer todo lo posible por reformar y modificar estos tribunales ad hoc, que se llaman, ¿no?, estos mecanismos de resolución de controversia entre inversionistas extranjeros y estados, donde hay bastante evidencia, y es un debate en el mundo, digamos, ¿no?, especializado, en que muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces terminan fallando a favor de las grandes corporaciones transnacionales cuando éstas demandan a los estados por cambios regulatorios que afectan sus intereses o sus expectativas de ganancia, ¿no?
sobre todo sus expectativas futuras de ganancia respecto a sus inversiones. Y el solo hecho de ir a arbitraje en estos tribunales, que además hay también literatura que dice hay conflicto de interés, son sesgados, no son muy imparciales, son poco transparentes en el proceso de arbitraje, en vez de agotar las instancias nacionales, judiciales, como ocurre en los casos de derechos humanos, que tú tienes que agotar todas las instancias nacionales primero antes de ir a las instancias internacionales. Entonces este es un debate bastante álgido en el comercio internacional, y también la necesidad de incorporar otros criterios ambientales, de equidad de género, laborales, de subir estándares a las inversiones, ¿no? Entonces, ahí hay un debate. Nosotros tenemos una postura crítica respecto a que creemos que este es un tratado que más bien refuerza el modelo neoliberal, pero al mismo tiempo creemos que en términos de ganancia comercial no es tanto para Chile, porque Chile ya tiene, a diferencia de los otros países, ya tiene tratados de libre comercio con todos los países del TPP-11, con todos, y por tanto no es que se agregue un mercado muy grande o muchos productos con bajo arancel, digamos, la ganancia es bastante marginal. Esos son los datos que tenemos disponibles, es parte del debate, digamos, público al respecto. Y por otro lado, tampoco en términos geopolíticos, si tú miras, Estados Unidos estaba al inicio, después se sale con Trump, después Biden no pide reingresar. China no es parte tampoco, pidió ingresar, pero probablemente haya mucho obstáculo que ingrese China. Japón dicen que no lo va a hacer fácil, y por tanto China hoy día no es parte del TPP-11. Entonces los dos socios comerciales más importantes de Chile, que son China y Estados Unidos, no forman parte del TPP-11. El TPP-11 está por debajo de otro tratado que diría es más importante en términos comerciales, como el RCEP, donde está China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etc. Y creemos que no hay ninguna urgencia para votarlo ahora. Entonces, más bien el Senado tiene la decisión de si lo vota o no lo vota, y los comités tienen que ponerse de acuerdo. Y hay bastante presión de los comités, sobre todo la derecha, de que se vote pronto. Pero el gobierno hasta ahora no ha dado una señal de ponerle urgencia, ni de decir esto forma parte de las prioridades programáticas del gobierno, digamos. Ya, ahora, para terminar el caso del TPP-11, ¿esto es algo que se puede dilatar eternamente durante todo el resto del gobierno, tal cual como pasó en el gobierno anterior, digamos? Podría pasar, porque para ser ratificado tiene que ser ratificado por ambas cámaras. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, falta el Senado, y Chile lo que está haciendo mientras, como adelantándose a la posibilidad que se apruebe, en algún momento si se pone en tabla y se aprueba, es negociar estas side letters que se llaman, ¿no? Estas cartas bilaterales, que es país a país, donde dice, ok, yo firmo, pero el mecanismo de resolución de controversias no se aplica, ¿no? Y es una manera, como decir, aminorar los costos de este tratado. Eso ya lo está haciendo Chile, pero esas cartas demoran también un tiempo, porque lo tienes que hacer país a país. Algunos se las facilitan, otros no, otros se demoran más, y eso podría demorar algunos meses, ¿no? Entonces, mientras tanto, claro, el Senado, como no tiene urgencia, si no hay acuerdo de comité, podría estar un buen tiempo más sin votarse, y no pasa nada, porque Chile sigue intercambiando comercialmente con esos países, digamos. No es que Chile está perdiendo oportunidades de negocio brutales porque no firma el TPP-11, porque ya tiene tratados, y si tú miras los datos de Cancillería, de evaluación económica, todos los años hay intercambio comercial muy importante con todos esos países, porque ya existen tratados con esos países, ¿no? Entonces... Sí. Senador, para ir cerrando, me queda poco tiempo, hay una serie de materias que de alguna forma muchos personeros de todo orden de cosas, incluso del propio gobierno, han señalado que después de lo ocurrido con el plebiscito de salida, lo que cabe ahora no es que el gobierno se convierta de alguna manera en el tambor mayor del nuevo proceso constituyente, sino que empiece a trabajar en las áreas que hoy día están preocupando más, que ya tú las delineaste de alguna manera en términos de vivienda, salud, seguridad, etcétera. A ver, ¿cómo se puede, en términos prácticos, cómo se puede un gobierno que tiene medidas o tiene por lo menos proyectos para eso en su programa,
¿cómo se puede desligar de cualquier cosa que vaya a pasar en materia constitucional con lo que se acuerde en los próximos días? O sea, es cierto, probablemente no tienes que ser un guaripola de la cosa, pero, a ver, ¿cómo puede no estar? No, nosotros creemos que tiene que estar, no con un protagonismo. El mismo presidente ha dicho, cuando nos convocó a la moneda al día siguiente del plebiscito, a todos los partidos de derecha, de oposición y oficialismo, él mismo dijo, yo no quiero ser protagonista de esta nueva oportunidad. Dijo, tenemos una segunda oportunidad de tener una constitución nacida en democracia. Yo quiero que el gobierno juegue un rol de colegislador a través de la ministra SECPRES, Analía Uriarte, y punto. Para habilitar un nuevo proceso constituyente se requiere 4/7, una reforma constitucional de 4/7 aprobada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Y el gobierno, en su rol de colegislador y en su rol también de facilitar acuerdos, de acercar posiciones, que eso lo puede hacer, digamos, dialoga con los presidentes de partido, no solo con nosotros, sino que dialoga también con la derecha, puede ayudar a acercar posiciones, pero no tiene por qué ser protagonista. Pero sin duda que si durante su gobierno, si prospera el acuerdo constitucional y supongamos hay un nuevo proceso el próximo año, 2023, vamos a estar en la mitad del periodo de gobierno. Entonces el gobierno va a seguir implementando su programa en paralelo a que se desarrolle pero la nueva constitución. Yo lo asociaba mucho más a una frase que señaló Giorgio Jackson cuando era secretario general de la presidencia, cuando él dice muy abiertamente que buena parte del programa depende en gran medida de si es que, esto antes del plebiscito de salida, de que sea aprobado una nueva constitución en la forma que básicamente se estaba esperando que se aprobara en esa situación. Pero bueno, no pasó. Y por lo tanto, ¿cómo queda esa ecuación? Si es que tú ya no puedes inmiscuirte mucho, pero sin embargo tienes un programa y no sabes todavía qué tipo de constitución vas a tener. Claro, yo creo, lo de Giorgio, y eso lo conversamos varias veces, creo que apuntaba a ciertas reformas en ciertas áreas que no da lo mismo tramitarlas con el régimen de la Constitución vigente, que en muchos aspectos es la misma que la Constitución del 80. Por ejemplo, en materia de seguridad social está vigente el decreto de ley 3.500 de la dictadura, que es decreto de ley, que no está en rango constitucional, pero sabemos que el marco constitucional es más bien de un Estado subsidiario, ¿no?, de la propiedad privada, etcétera, y no el derecho a la seguridad social como estaba en el texto que se rechazó. Entonces, el proyecto de pensiones, bueno, si bien se venía trabajando, va a tener que ser tramitado bajo la Constitución actual y con decreto de ley 3.500 de la dictadura vigente, digamos. Lo mismo con salud, pero tal vez hay otras áreas que no. Por ejemplo, 40 horas laborales se presentó antes del plebiscito, se hizo un trabajo con los empresarios, con las pymes, con los trabajadores, con el mundo académico, se presentaron las indicaciones con los legisladores de la Comisión de Trabajo de derecha incluso, y eso se podrá tramitar sin, digamos, con la actual constitución, no era necesaria una nueva constitución. Sí perdimos muchos aspectos que creo yo eran un avance respecto a el derecho, derechos colectivos, sindicalización, negociación colectiva por rama productiva, que estaban a nivel constitucional, hoy día no, porque sigue vigente de alguna manera la Constitución del 80, y etcétera. Entonces, yo diría la intensidad o la profundidad de los cambios sí dependía en algunas materias de la nueva Constitución, en otras no. La reforma tributaria se presentó antes y, como te decía antes, requiere mayoría simple. Ahora, ¿eres optimista tú en el proceso? De esta segunda oportunidad constitucional, soy optimista, quiero confiar en la palabra empeñada de la derecha. Yo sé que están como tratando de ordenarse, en su mundo tienen distintas visiones. Renovación Nacional tiene una historia de decir ciertos compromisos sobre reformas constitucionales y después sus senadores se echan para atrás. Espero que esta vez no ocurra. Nos vamos a juntar el día viernes y nada, tenemos una segunda oportunidad. Yo creo que el objetivo es más grande que las particularidades, es decir, el objetivo es que Chile tenga una constitución nacida en democracia, que mire el futuro, que mire los 30 años para adelante, no solo este gobierno, y que sea un factor de unidad, de estabilidad. Ese es el objetivo, y para eso tenemos que acercar posiciones. ¿Optimista o no optimista? Sí, soy optimista.
Bueno, a ver, conversemos más adelante cuando, usted dice que el viernes hay reunión. El viernes hay reunión, no es que vamos a terminar el acuerdo ahí, yo creo que va a seguir durante octubre. Ya. Pero debiéramos... Pero en algún momento dado se va a esto es tramitar. una cosa que no se puede dilatar tampoco demasiado, ¿no? No, el CERVEL ha dicho que requiere, o sea, que la elección ya no es este año. Nosotros hemos propuesto que la elección sea, si es que hay elección, digamos, de convencionales, sea en abril, y ya está por verse el tema del rol de los expertos, los mecanismos electorales, paridad, creo que hay un consenso transversal, escaños, independiente, ahí hay algunos detalles que mirar. Y tenemos que tener un acuerdo político antes de tramitar la reforma constitucional. La reforma se puede tramitar rápido, digamos. O sea, ¿no? hay harta pega en materia Hay harta pega en todavía. poco tiempo. El viernes retomamos las conversaciones y yo espero que sigan prosperando y que ojalá la derecha no entre en el juego como de dilatar por dilatar, sino que más bien lleguen con una propuesta concreta y sobre esa base, bueno, conversaremos y buscaremos acercar posiciones. Senador Latorre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Buenas noches.